división por culpa de una tiranía mafiosa y cruel. Este puente ha sido testigo como hace 3 años. El régimen de Maduro expulsó a más de 10.000 familias colombianas. Ha sido testigo silente de cómo cada día decenas de miles de venezolanos huyen buscando pan y vida. ¡Aquí estamos! ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! Aquí estamos en este puente emblemático Que ha sido testigo de tanto dolor. y tanta división de la familia venezolana. Y hoy aquí nos comprometemos, hombres y mujeres colombianas y venezolanas, En convertir este puente internacional Simón Bolívar en el instrumento de la reunificación de 2 naciones que vivan en paz y prosperidad. Porque aquí, en este puente, al día siguiente de que salga el régimen de Maduro, por aquí entrarán alimentos, medicinas, repuestos, para contribuir a aliviar la más terrible crisis humanitaria de un país que pasa hambre. Es verdad. Por eso hoy ratifico, Colombia necesita de Venezuela, Venezuela necesita de Colombia. Colombia necesita una Venezuela que combata con firmeza los grupos irregulares y el narcotráfico desde el otro lado de la frontera. Bueno, tengo conmigo a María Eugenia Pardo. Yo quiero que sepan que ella para mí no es María Eugenia Pardo, es Maru. La quiero muchísimo, es una periodista excelente, una activista de la sociedad civil que vive acá en el sur de la Florida, una venezolana insigne, consultora en comunicación estratégica, y ella fue la que me mencionó este episodio, porque para ella tuvo otro significado, además de los elementos que de manera muy correcta apunta María Corina. ¿Tú sentiste algo muy fuerte cuando tuviste este video? Cuéntanos, Maru. Sí, bueno, Vilma, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Este video me trasladó a mí a esa historia que cuando éramos muy jóvenes no entendíamos en nuestra Venezuela natal, de aquel muro de Berlín en el que habían historias de familias de un lado y del otro, donde tenían que pasarse papelitos por rendijas para poder estar en comunicación y donde había un elemento físico que estaba allí materializando la división de un pueblo oprimido y un pueblo libre. Un elemento físico en el que había no solamente un muro que separaba a los dos mundos, era un muro que separaba familias. Y como bien apunta María Corina Machado, ese puente ha sido testigo del desmembramiento de la sociedad venezolana. Cuando vemos que nuestros jóvenes están caminando por allí, que están dejando con una mochila, señores, salen con una mochilita, o sea, no es que ni siquiera 2 maletas como antes, salen caminando de un país en el que no hay nada, están muriendo de mengua, cada día ven que se les mata el futuro. Entonces vemos aquí como María Corina Machado, que tiene una prohibición de salida del país. Y por eso ya no puede pasar la frontera. Ya no puede pasar la frontera. Y Pastrana tampoco puede entrar, ni Uribe tampoco puede entrar. Entonces vemos cómo ahí en ese momento se está viendo lo que es un pueblo preso. Es un pueblo preso el que está allí. Es un pueblo que llega hasta la frontera y dice, allá está la libertad, allá está la comida, allá está la salud, allá está el futuro. Pero no es porque sea allá, al otro lado de la frontera, es porque allí donde está el venezolano ya no hay nada. Acabaron con todo. Maru, acabaron con todo, y tú me comentabas, porque tuvimos la oportunidad de conversar un poco más temprano precisamente sobre estos temas que tanto nos duelen, porque todos nosotros somos víctimas de la crisis humanitaria de distintas dimensiones, de distintas maneras. Yo quiero que sepan que en este momento que yo estoy conversando con ustedes, mi cuñado, que está enfermo, como ustedes saben, de diabetes, está rumbo al hospital en este momento, y yo estoy haciendo este programa con un gran dolor, pero yo me lo traje él de Venezuela porque él iba a morir probablemente si se quedaba en Venezuela. Esa es la crisis que vivimos todos los venezolanos, y quiero que sepas que en este sentido nosotros aquí no somos otra cosa que víctimas, cada uno de nosotros, de la crisis humanitaria. Es que tú misma lo has vivido con tu familia, Sí, Maru. Es que además tu cuñado, además mis primos, no forman parte de la estadística. No forman parte de esa estadística que están diciendo hay tantos fallecidos, y no forman parte de ella porque hoy por hoy
cuando vemos que en Venezuela el genocidio que está ocurriendo, porque cuando no tienes alimentación, no tienes medicina, no tienes futuro, la vida se va mermando en sí misma. Vemos una población que ha bajado más de 11 kilos per cápita. Esos son 25 libras de peso. ¿Qué es el significado del hambre? ¿Qué es el hambre? Es el consumo y es poner al cuerpo humano en un consumo mínimo, donde por supuesto no hay producción intelectual, donde por supuesto no hay cómo pensar en alguna salida, en algún mecanismo porque o comes o mueres. Así es. Entonces hay una economía que está absolutamente quebrada. Tenemos un país que no produce nada, lo poco que produce lo está, digamos que el régimen que está allí está quitando la propiedad privada, ya lo poco que quedaba ya no da abasto para el país. Pero Maro, vienen unas elecciones. Yo no son elecciones. Bueno, por eso yo hablé al principio, y quiero corregirme porque lo dije al principio, una emboscada electoral. Una emboscada para instalar el comunismo en esa tragedia, en esa catástrofe humanitaria, en ese país en diáspora. Yo diría que más que diáspora, una estampida, porque un promedio de ¿cuántos? 40.000, 50.000, a veces 80.000, no sabemos cuántos cruzan a diario la frontera buscando simplemente la vida que no tienen ya en Venezuela. La vida, porque literalmente se trata de un problema de vida o muerte para muchas personas. ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque viene un día después, Maro, viene un día después. Y esta gente, tenemos una presión, un grupo de Lima, que de hecho tenemos un sonido sobre eso, el grupo de Lima tomando una acción concreta, haciendo una última advertencia y diciendo que vienen acciones muy contundentes si Maduro persiste, como va a persistir y como lo va a hacer en el proceso ilegal y legítimo del 20 de mayo. ¿Qué crees tú que va a pasar el día después? Bueno, en este instante acaba de ocurrir algo que creo que es un game changer. Que es el tema que el Departamento aquí de Justicia del Tesoro acaba de decretar sanciones en contra de Diosdado Cabello, en contra de su hermano José David Cabello, en contra de su esposa, la esposa de Diosdado Cabello, y en contra de quien mencionan como su testaferro, que se llama Rafael Sarría. Vemos que Diosdado Cabello hasta este momento no había sido tocado por ningún tipo de sanciones públicas. Esto representa un cambio, digamos que de cierta forma mostrando mano dura, no solo contra Diosdado Cabello, el segundo a bordo en este régimen, sino con todo lo que él representa dentro del estamento militar y de todo lo que es el narcoestado que hay en Venezuela. Yo quiero que escuchemos lo que dijo Vargas Llosa recientemente en una entrevista que le dio a Oppenheimer. Es el sonido número 3, precisamente donde Vargas Llosa dice que eso no es suficiente. Yo quiero escuchar tu lectura sobre esto. Si hay una presión internacional suficiente, va a ser inevitable que el régimen se desplome. Y yo creo que no hay suficiente, digamos, presión todavía. ¿Tú crees que Estados Unidos tendría que cortar las importaciones de petróleo? Yo creo que se tendrían que cortar todo tipo de relación económica con Venezuela para asfixiar a un régimen que está asesinando a un país. ¿Tú qué crees? ¿Se puede aislar completamente a un país? Porque también el problema es que mucha gente piensa, y me imagino que los gobiernos cuando sopesan esto es, pero ¿qué vamos a hacer con la gente que está adentro? Porque finalmente es como un campo de concentración donde la gente está muriendo y hay que sancionar al régimen o al gobierno y resulta que están asesinando a la gente internamente, pero ¿cómo lo aíslas? ¿Cómo aíslas a un gobierno así? Cuéntanos. Realmente el tema va mucho más allá de un aislamiento de un gobierno, porque en Venezuela hay un pueblo y hay un régimen. E inexorablemente el pueblo está muriendo, no hay salida en este momento. Literalmente está muriendo, literalmente hay una situación. Cada familia sabe lo que no puede comer. Cada familia sabe que si salen sus hijos puede que no regresen. Cada familia sabe que si tienen que tomarse algo tan simple como una aspirina, no la hay para que lo puedan hacer. Entonces, pero sancionar, asfixiar a estas personas que son responsables de la situación de Venezuela, sobre todo el tema económico, que no puedan mover el dinero. Así es. Porque en un momento cuando no puedan mover el dinero, mi lectura es muy simple.
no van a tener dónde meterse. Ellos hoy por hoy están tratando de ver cómo triangulan, cómo a través de la devaluación, y ahora no podemos perder de vista que viene el tema de los 3 ceros de la moneda, que ahora quienes estamos fuera, si antes los 3 ceros nos costaban, ahora 6 ceros menos, es una devaluación de 1 millón de unidades contra 1. O sea, estamos viendo un país en el que su moneda ya no vale nada. Ya no vale nada, y entonces, además con una PDVSA que era lo que le quedaba también destruida y sancionada internacionalmente. Sancionada, ¿no? Internacionalmente. Entonces creo que no hace falta romper el embargo petrolero. Yo sí creo que va a venir en algún momento, pero creo que ya el pueblo lo que necesita es una salida. Si es en un mes, en 3 meses, en 6 meses, igual en este momento de no hacer nada o de seguir con sanciones que no sean contundentes, la muerte es la sentencia que está escrita. La rebelión del helicoide fue como un punto también de inflexión. Esta rebelión de los presos políticos, en un momento en que hay una represión contra un joven, el joven se llama Gregory Sanabria, exactamente, y sin embargo ellos, como dicen, no tenemos nada que perder, estamos dispuestos a dar la vida, pero no podemos consentir que esta situación se siga manteniendo. ¿Tú crees que eso fue como una señal y hacia afuera también al pueblo venezolano? Señores, no sigamos aguantando esta atroz dictadura que se ha instalado en Venezuela, una dictadura criminal y atroz, como bien lo dice María Corina, creo que en ese video ella habla de esa dictadura criminal y atroz. ¿Qué puede hacer ese pueblo? ¿A seguir este ejemplo de rebelarse? Es que ciertamente la magia de la rebelión, y no quiero que se malinterpreten mis palabras, la magia de la rebelión es que la rebelión es una decisión personal. Totalmente. Una decisión personal en la que empieza a generarse una entropía cuando muchas personas deciden lo mismo. ¿Y qué es rebelión? Es levantarse en contra de un Estado, el que tiene el poder, para derrocarlo. Búsquenlo, Diccionario de la Real Academia Española, esa es la definición. Siento que eso está pasando en Nicaragua. Entonces, siento que está pasando en Nicaragua, y creo que es una señal positiva que la vea el pueblo venezolano. Claro que el pueblo nicaragüense probablemente no ha estado sometido a la situación infrahumana. Pero ahí hay que rescatar algo, ahí hay que rescatar algo, y sobre todo el día después. Esa frase magistral, lapidaria, de aquí no hay diálogo para mejorar la situación, aquí hay diálogo para sacarlo a usted. O sea, eso fue algo fuera, sí, duda, además que duda. El muchacho como lo dijo, a quién se lo dijo, tener la valentía de decirlo como lo dijo, eso es algo que a mí me hace sentir muchísima esperanza, porque en Venezuela se tiene que entender que el diálogo no es, porque va a venir elecciones transparentes. Esta elección no valió, hay que hacer una con la Constitución, que es en diciembre, porque hay un negocio electoral. ¿Pero tú crees que va a haber otra vez, Maru? Porque también estamos viendo, cuando yo hablo de emboscada electoral, me refiero a aquellos que también van a quitar la posibilidad de otra cosa que no sean las elecciones al estilo cubano, que no son elecciones, ya tú sabes. Claro. Y esto lo que viene, creo que el engaño de la salida pacífica electoral, constitucional y democrática fue hasta el 20 de mayo. Ya de ahí en adelante eso no existe. Es que el 21, y este es mi criterio muy personal, ya no va a haber ningún frente de nada, porque una coalición electoral se acaba el 20. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo paso el 21? Porque vamos a estar claros, en Venezuela hay un negocio electoral. En Venezuela han habido, de hecho, el difunto presidente Chávez lo decía, yo he ganado tantas elecciones y resulta que todo sigue bajo un mismo Consejo Nacional Electoral que está teñido de fraude, que está, pero huele a fraude, tú lo ves y eso es un fraude con patas. Entonces, cuando vemos esto con un registro electoral que todavía, el domingo van a ocurrir en Venezuela milagros que nadie va a creer, porque los fallecidos se van a levantar y van a votar. Los que estamos fuera, que votan en Venezuela, van a votar, o sea, va a haber una omnipresencia total de lo que es. No solamente eso, lo dijo el presidente Santos, no sé si tenemos tiempo para poner ese video, cuando Santos acusa a Maduro de llevar colombianos a votar a Venezuela y que él va a evitar que eso ocurra. Vamos a poner ese video.
Tenemos conocimiento de un plan del régimen de Maduro. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó el jueves redoblar la seguridad en la frontera con Venezuela tras acusar al gobierno de Nicolás Maduro de usar ciudadanos colombianos para que voten a su favor en las elecciones del domingo. Por fuentes de inteligencia confiables y con documentos, tenemos conocimiento de un plan del régimen de Maduro que está en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo. Santos ratificó su decisión de desconocer los resultados en las elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro, que busca la reelección, le respondió en un evento de cierre de campaña. Juan Manuel Santos, vete al carajo viejo, compadre. No nos importa lo que tú pienses o lo que piense la oligarquía de Bogotá sobre el pueblo de Venezuela. No nos importa. Además de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países latinoamericanos han anunciado que desconocen los comicios por considerar que no ofrecen garantías para la oposición, que a su vez decidió no participar y boicotear el proceso. Una emboscada electoral con ciudadanos extranjeros cedulados con el propósito de que voten porque el hombre no tiene con qué. ¿Cómo va a tapar ese enorme hueco? No sé cómo van a sacar, aunque tú dices que, bueno, hay zombies, van a votar muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y eso es importante destacarlo porque no se puede perder la noción que el venezolano ha emigrado, que ya hay cifras entre 3 y 4 millones de venezolanos en el exterior. Eso hay que, una buena porción de esto hay que restarla al padrón electoral. Obviamente los números ahí no van a dar y hay que tener el lápiz muy bien afilado el lunes para poder dar esos números que va a dar Maduro. ¿Tú crees que es inexorable la caída? ¿Tú crees que eso viene inexorablemente o crees que tiene que venir respaldado por además de la caída, producto de toda la presión internacional, el movimiento interno de la gente en rebelión? Yo creo que los dos factores tienen que conjugarse. Creo que viene el renacer de los partidos porque es muy importante, no hay democracia sin partidos. Y eso, bueno, con los partidos que lamentablemente hoy hay en Venezuela, con todos sus defectos es lo que hay, pero tiene que venir un renacer de los partidos políticos, de un nuevo estamento político donde la negociación se entienda dentro del ámbito político y no sea una justificación a la corrupción. Y donde María Corina va a ser una protagonista fundamental y yo sé que tú eres muy buena amiga de ella y lo vas a celebrar. Lo voy a celebrar porque además María Corina Machado y hay un gran número de ciudadanos venezolanos que lo que están librando es una cruzada moral. Y esa cruzada moral es lo que al fin va a poder decir y va a poder ser el triunfo de la venezolanidad, de ese venezolano serio, honesto y trabajador que lo que quiere es vivir en paz. Bueno, Maru, de verdad gracias por estar con nosotros y yo espero de verdad no solamente que esa rebelión ocurra, que ocurra muy pronto y que esa Venezuela libre que todos queremos la volvamos a vivir y la volvamos a disfrutar. Así será. Bueno, gracias.